Informarle que ANSES actualizará los saberes de forma inmediata de aquellos jubilados o pensionados que tengan una sentencia firme dispuesta por la justicia por reajuste. Hace décadas que las personas no tenían respuestas a sus reclamos y esto no es ni más ni menos que lo que les corresponde después de toda una vida de dedicarse a trabajar. En la actualidad hay cerca de 92.000 casos con sentencias firmes a la espera del reajuste de sus haberes mensuales. Esta medida le pone fin a una práctica injusta e inmoral, pero también un ahorro para el Estado porque se eliminan los intereses que se iban acumulando por el no pago de las sentencias en el tiempo. Así que es parte también esta medida de lograr eficiencia, mayor transparencia, siempre al servicio de todos. Gran noticia para jubilados. Tal como vimos al inicio de este video, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, empezará a pagar los juicios de los jubilados que tengan sentencia firme por reajustes de haberes y se fijó un plazo para pagar los ajustes retroactivos que se hayan acumulado desde el momento del reclamo. Al final de este video te daremos información más detallada sobre este tema. Continuando con las noticias del día, ANSES entregará una ayuda económica de 103.000 pesos por única vez en ANSES a un grupo de beneficiarios. Entérate en este video si te corresponde. Y además, la periodista previsional Elisa Sosa da a conocer información relevante, tanto para jubilados como para pensionados, a tener en cuenta a partir del 8 de julio. Todo esto y más, en las noticias de trámites fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Comenzamos con la primera de las noticias. El gobierno, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, entrega una ayuda económica dirigida a un grupo específico de familias. Este subsidio forma parte de las distintas asistencias ofrecidas por el organismo previsional, como las becas Progresar 2024 para estudiantes y la tarjeta alimentar, que impulsa el Ministerio de Capital Humano. El plus de ANSES se trata de la ayuda escolar anual. Es un apoyo económico entregado cada año al inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de aliviar los gastos relacionados con el regreso a clases. En julio, el monto de este beneficio se incrementará a 103.000 pesos por hijo, tras el aumento anunciado por el gobierno, superando el actual de 99.000 pesos. ¿Quiénes pueden solicitar la ayuda escolar? Titulares de la AUH. Empleados en relación de dependencia, monotributistas o jubilados que perciben la asignación familiar por hijo, SUAF. Requisitos para acceder a la ayuda escolar. Tener entre 45 días y 17 años inclusive. Asistir a instituciones educativas reconocidas por el Estado, niveles inicial, primario y secundario. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, no hay límite de edad y se requiere asistencia a instituciones, públicas o privadas, reconocidas por el Estado o especiales, o que reciban apoyo de maestros particulares, asistan a talleres protegidos o de formación laboral, o reciban rehabilitación. Para hijos con discapacidad, no hay límite de edad. Para solicitar la ayuda escolar 2024 es necesario seguir algunos pasos. Acceder a Mi ANSES con CUIG y clave de la Seguridad Social desde la aplicación móvil o el sitio web ANSES.gov.ar. Dirigirse a la sección Hijas e Hijos. Seleccionar Presentar un certificado escolar para obtener el formulario necesario para cada niño o niña. Optar por la opción Generar certificado, completar los datos requeridos y seleccionar Generar. Descargar y completar el formulario PS 2.68 con los datos personales y los del hijo. Llevar el formulario a la escuela para obtener el sello y la firma. Subir una foto del formulario firmado a Mi ANSES desde un dispositivo móvil o computadora. También se puede realizar el trámite de manera presencial, sin necesidad de turno, presentando la acreditación de escolaridad en una oficina de ANSES. Continuando con las novedades del día, la periodista previsional Elisa Sosa brinda información importante para jubilados a tener en cuenta a partir de este mes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos como siempre a nuestro rinconcito para compartir toda la información con nuestros jubilados, porque llegó el mes de julio, ya se conoció y se confirmó también, oficializado ya, el bono de los 70.000 pesos para los saberes mínimos, teniendo en cuenta que hasta el viernes último el propio presidente generó mucha incertidumbre, puso en duda el pago de del bono de los 70.000 pesos, pero en la madrugada de este lunes fue confirmado y además ya publicado en el boletín oficial el bono para todos los saberes mínimos. ¿Cómo van a quedar estos nuevos montos, teniendo en cuenta que a partir de este mes de julio comienza ya una nueva etapa? La actualización de los jubilados, de los saberes de los jubilados, todos los meses sujeto al dato del IPC, el dato del índice de precios al consumidor, que se va conociendo cada mes y se traslada a los saberes de los jubilados. Dejó ya de tener vigencia la ley de movilidad de Alberto Fernández. ¿Cómo van a quedar los haberes del mes de julio? Con el aumento del índice de precio del consumidor correspondiente al mes de mayo, que fue del 4,2% o 4,18%, es lo que ha dicho oficialmente el ANSES, es el aumento para el mes de julio. Entonces, tiene que sumarle este 4,18%. ¿En cuánto queda una jubilación mínima garantizada? Queda ahora, con este nuevo aumento, en 215.000 pesos, 215.580 pesos, a lo que le tiene que sumar el bono de los 70.000, entonces la jubilación mínima cobrarán 285.580 pesos. Este bono sigue siendo proporcional, o sea que aquellos jubilados que cobren un poco más que esta mínima hora garantizada de 215.000, si cobran 220, 230, 250, van a cobrar solo el porcentaje, o sea, la diferencia, hasta alcanzar los 285.580 pesos, que será el tope para que todos los jubilados cobren hasta ese monto. También las pensiones universal para el adulto mayor, la PUAN, también les voy a contar en cuánto va a quedar con este nuevo aumento. Queda en 172.464 pesos, más el aumento del 4,18%, y el bono de los 70.000 queda en 242.464 pesos. En cuanto a las pensiones no contributivas, tenemos con este aumento 150.906 pesos queda, a lo que le sumamos el bono, cobrarán 220.906 pesos. Hay una diferencia con la pensión no contributiva para madres de más de 7 hijos, que es igual a una jubilación mínima el monto. O sea, también queda en el mismo que les dije recién, ¿no? Una jubilación mínima, 285.580 pesos, con el monto del bono incluido. Y también estos porcentajes se trasladan a las asignaciones familiares, también por hijo, a partir del mes de julio. O sea que también van a incrementarse de acuerdo al dato del índice de precio del consumidor correspondiente al mes de mayo. En ese sentido, la asignación universal por hijo queda en 77.462 pesos. La asignación universal por hijo con discapacidad queda en 252.538 pesos y la asignación familiar por hijo queda en 38.731 pesos para el primer rango de ingresos, ¿no? Estos son los nuevos montos, como les decía, que comienzan a cobrar a partir del próximo lunes, 8 de julio, ya con el nuevo calendario de pagos. Hasta acá llegamos, muchísimas gracias. También le mandamos un cariño grande y muchísimas gracias a Taberniti, que nos acompaña siempre. Gracias a Mabel Resina, a la calle Caseros 970, a pasitos de la avenida Ilia, una técnica en color que siempre recomendamos. A Mabel le mandamos un beso grande, muchas gracias y hasta la semana que viene. Y para finalizar con las noticias del día, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, amplía el tema sobre el pago retroactivo a jubilados por reajuste de haberes. Escuchá lo que decía. Bueno, hablemos de los jubilados. Sí.
y este compromiso ahora del gobierno de empezar a pagar los juicios de los jubilados que tengan sentencia firme. Bueno, algo que se estaba esperando. Se toma como buena noticia esto, en este contexto tan complicado de los jubilados, ¿no? Pensemos que han sido parte de la mayor licuación, digamos, la licuadora pasó por los jubilados y no pasó por otro lado, y bueno, ha sido tema lamentablemente de mucho tiempo en el cual hemos puesto y ponemos el foco. Por eso saludamos como siempre a Eugenio Semino, quien es defensor de la tercera edad, para hablar de esta situación, querido Eugenio, que bueno, lamentablemente a los jubilados los ha tocado y tanto, y si esto se trata de medidas paliativas o en definitiva, bueno, alguna cuestión más de fondo, ¿no? ¿Cómo estás, Eugenio? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Sí, es una medida correcta. Es un disparate lo que venía pasando en realidad, de lo cual se hablaba muy poco. Recordemos de qué es lo que estamos tratando. En realidad, la litigiosidad, la enorme litigiosidad del sistema es lo que viene primando en Argentina ya desde hace muchos años. Muchos recordarán, bueno, los más viejos como yo, el caso Bodaro, luego el caso, bueno, es decir, primero el caso Chocobar en los 90, el caso Bodaro en el 2005, bueno, y la enorme cantidad de juicios al día de hoy, muchos de ellos correctivos que están en la Corte, el factor empalme de las fórmulas del 2017, los decretos de necesidad y urgencia del 2020, pero miles y miles de jubilados con derecho a reclamo, de los cuales solo unos pocos siempre llegan al juicio, por razones económicas, culturales, por razones personales, familiares, pero esos pocos tienen un stock permanente de juicios que está en el orden de los 300.000 en el sistema, que llegan a una sentencia después de 6, 7, 8 años de litigio, y que cuando se obtiene esa sentencia, que por otra parte es de primera instancia, luego recurrida por ANSES, llega a la Cámara y después de la Cámara en muchos casos hasta la propia Corte, cuando esa sentencia queda firme, transcurrido todo ese tiempo y todas esas instancias, ANSES o el Estado argentino, que fue quien la generó por haberle pagado mal a los jubilados, debiera liquidar esas sentencias dentro de los 120 días hábiles de haber quedado como tal, de haber quedado firme. Pero ¿qué pasa? Hace 2 años que ANSES, el argentino, directamente no las paga. Por lo cual, lo que hemos conocido en las últimas horas, y esta es la parte satisfactoria, es que se va a resolver por vía administrativa parte de lo que esas sentencias que debían ser pagadas y no fueron, se va a liquidar. Se van a liquidar. Y además se van a liquidar, ese pago retroactivo es por todos estos años que duró el juicio. Toda esa plata que se perdió. Bueno, ahí te cuento. Esas sentencias tienen 2 partes. Una de ellas es que se le reajuste a partir de la misma, de la sentencia, el haber del jubilado conforme dice el juez. ¿Esto qué quiere decir? Un jubilado, que por ejemplo, cobra 300.000 pesos y tiene una sentencia que dice que debe cobrar 600.000, ANSES le tiene inmediatamente, para cumplir esa sentencia, llevar ese haber a 600.000 pesos. Que esto es lo que se va a hacer. El anuncio es esto: se va a regularizar el pago de lo que está acordado en la sentencia inmediatamente y sin ningún otro trámite judicial, sino directamente por vía administrativa. Pero hay otra parte que es la que obviamente interesa también y mucho
a los jubilados, que es que ese pago que se le hizo mal a través de los años implica que se le tenga que pagar un retroactivo. En muchos casos es de millones de pesos que le corresponden al jubilado, y de eso todavía no se habla, porque es más, la propia declaración que hemos conocido establece que bueno, los retroactivos se empezarán a liquidar conforme la disposición del fisco a partir del 2025. Y Eugenio, como vos dijiste, es un buen primer paso, ¿no? Sí, claro. Y como vos decís, Eugenio, son miles y miles de juicios. ¿Esos se van a pagar ahora este año? Los que con sentencia firme. Las sentencias que se calcula están en el estado que señalaba anteriormente, son alrededor de 83.000 que vienen sin ser liquidadas. Las primeras que se irían poniendo al día conforme lo que explicábamos, es decir, reajustando ya el haber, son alrededor en este primer paso de 5.000. El gran tema, la gran duda es, bueno, ¿se cumplirá con los retroactivos también? Porque hay otro tema que aparece como más técnico y no lo es. Esas sentencias que no se pagaron en tiempo y forma van generando intereses, pero los intereses que paga ANSES son intereses negativos respecto a la inflación. Por ejemplo, no se pagó una sentencia durante todo el año pasado, generó intereses durante todo ese año, pero la tasa que generó en el año fue alrededor del 113%, mientras que la inflación fue del 210%, 211%. Por lo cual, ¿con qué se especulaba? Con que la inflación se iba comiendo el propio derecho del jubilado, aún ratificado judicialmente. Está bien, Eugenio. Bueno, fuiste muy claro con la explicación. Es como vos decías, es una buena noticia, por supuesto, porque hace años se está esperando que se pague esto que corresponde. Ya pasaron varios años y se ha retrasado bastante. Bueno, una buena, por lo menos una buena para esos 83.000 jubilados que estaban esperando, ¿no? Ese pago como corresponde de cada uno de los juicios. Eugenio. Es un muy buen anuncio, pero insuficiente, ¿no? Claro. Es decir, porque en paralelo, y lo último, no le robo más tiempo, al día de hoy los haberes de los jubilados se siguen licuando. Sí. Porque sobre todo los de la mínima, o los que llamamos submínima, mínimas son haberes de 5 millones de jubilados y pensionados, y las submínimas son prácticamente 1 millón más, que ganan menos que la mínima, son las pensiones no contributivas para discapacitados y las pensiones universales de adulto mayor, y unas son el 70 y otras el 80% de esos haberes ya mínimos. ¿Qué pasa con ese sector? Recibe el 4.2% del precio consumidor, como el resto, pero el bono, que es ese pago negro que desde hace 1 año y medio hace el Estado, ese bono siguen siendo los mismos 70.000 pesos sin ningún tipo de reajuste que se pagó en el mes de marzo. Por lo cual el jubilado de ese sector o el pensionado de ese sector no va a recibir el 4.2 sobre el total, sino aproximadamente el 2.9, el 3%. Perfecto, Eugenio. Menos que la inflación. Muy agradecido. No, igualmente a vos. Un abrazo. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.